Hola, bienvenidos a COVID-19, los más vulnerables, un programa sobre cómo atraviesan esta pandemia cientos de millones de personas que ya vivían en situaciones de pobreza, de marginalidad, de hacinamiento o que se veían obligadas a migrar o que eran víctimas de guerras y conflictos. Mi nombre es Andrés Suárez Jaramillo. Panamá tomó la decisión de aislar a cerca de 200 migrantes en la espesa selva del Darién. La medida busca contener la propagación del nuevo coronavirus entre los cerca de 2.500 migrantes que quedaron atrapados en Panamá cuando los países latinoamericanos cerraron fronteras en el mes de marzo. Muchos de ellos vienen de lugares tan remotos como la República Democrática del Congo y han tenido que cruzar el Océano Atlántico, desembarcar en Sudamérica y emprender un viaje a pie con rumbo a Estados Unidos. Pero el periplo del tapón del Darién a la altura de Panamá supone quizás el reto de sobrevivencia más extremo en la persecución del sueño americano. Esta es la historia. La jungla del Darién, además de ser el hábitat de animales salvajes y comunidades indígenas, también es un corredor de migrantes. En este punto geográfico, 90 de ellos dieron positivo por coronavirus. Esta fue la razón que tuvo el gobierno panameño para aislarlos por completo con sus familias. Tras levantar un campamento y no permitirles salir de él, muchos de los migrantes han denunciado que viven en precarias condiciones. Y aquí en la selva esta hay animales, el agua potable, estamos tomando el agua del tanque ese, que esa agua sale, esa es el agua que purifican del río y la echan ahí, pero el panel solar está roto, no se está purificando bien el agua. Ya el agua potable que nos daban en Pomo nos la quitaron ya, en migración nos la quitó. Y aquí hay niños, hay ancianos, hay mujeres embarazadas, todas esas cosas. Ya hay muchos que tienen diarrea. Según este cubano que viaja rumbo a Estados Unidos, los que no se han contagiado de coronavirus en este albergue han estado enfermos de gastroenteritis por la escasez de agua potable y la pobre alimentación. Ante la situación, un grupo de médicos y funcionarios del gobierno visitaron la zona para constatar el panorama. Y ellos han venido de diferentes partes del orbe con la intención de subir hacia el norte. Y al ver solamente la figura de lo que está pasando y ver que todo está cerrado, entran en ansiedad. Pero ellos tienen que comprender que ahorita mismo todas las fronteras están cerradas y todos los países tienen puntos y cercos sanitarios. Porque ahorita mismo el mundo está enfrentando el virus y la única forma de combatirlo es evitar la movilidad. Según el ministro Pino, estos migrantes están en buenas manos. De los 90 contagiados iniciales, tan solo 6 aún tienen el virus. Uno de los recuperados es Wesley Lalun, un migrante haitiano que dice que él y su familia están satisfechos con las condiciones del campamento. Llegan todos los días los médicos a preguntar si tiene fiebre, si tiene dolor de garganta, todo. Y todos los días llegan los doctores a preguntar. Cerca de este campamento existe otro en el que los migrantes se tornaron violentos y se enfrentaron a las autoridades luego de que no les permitieran abandonar el lugar. La tensión crece en este inhóspito cruce de Sudamérica-Centroamérica y ante la incertidumbre pesimista de cuándo abrirán las fronteras. En México, la comunidad de Santa María de Jajalpa diseñó un papel moneda diferente al peso mexicano para apoyar el consumo de las familias más necesitadas del pueblo y levantar la venta de los productos locales. Una medida de uso interno exclusivamente que beneficia enormemente a las familias campesinas durante la crisis económica de la pandemia. Veamos el informe de nuestro corresponsal, Mario Carbonell. Santa María Jajalpa es una comunidad en el Estado de México que, como muchas en el país, se ha visto afectada por la crisis derivada de la pandemia de COVID-19. La particularidad de este pueblo es que sus autoridades, para apoyar a las familias vulnerables y reactivar el comercio local, diseñaron sus propios billetes, los jajalpesos. Javier Castañeda, primer delegado de Santa María Jajalpa, es uno de los 3 funcionarios que idearon el plan de entregar estos billetes. En un principio lo tomaron con incredulidad, no creían que podían ser válidos o que podían ser canjeables estos jajalpesos por producto. Sin embargo, cuando ya se acercaron a los puestos y vieron que sí podían obtener algún producto mediante los jajalpesos, pues lo tomaron con mucha gratitud. Fueron 200 familias elegidas mediante un censo las que recibieron los jajalpesos. María de la Luz Castañeda y su esposo Tomás Díaz viven desde hace 40 años del campo. Él siembra y ella ofrece las verduras en la plaza. Sus ventas cayeron 70% a raíz del aislamiento tras el coronavirus. Por ello, acordaron con los delegados municipales aceptar los jajalpesos a cambio de sus productos.
Yo la primera vez me dijo, van a venir unas señoras a comprarle con los billetes, usted le va a dar la mercancía, lo que ellas quieren, donde ellas quieran, y ya después yo le doy lo que ya vendió. Los boletos son de a 20 pesos. Si quieren pues, los tomates o 40 pesos, usted se los da y usted me guarda los billetes y yo le regreso el dinero. Los jajalpesos no salen de la comunidad y, a diferencia del dinero, no sirven para comprar productos que no sean de la canasta básica. La medida nació con la pandemia, pero no descartan dejarla permanentemente como apoyo a los de más bajos recursos. Los pueblos indígenas de Brasil solicitan atención urgente. El COVID-19 se ha extendido hasta las zonas más remotas de la selva amazónica, donde habita la mayoría de estas comunidades y donde además existen precarias condiciones de atención médica. La cifra de muertos, que antes se había elevado en las grandes ciudades, ahora enciende las alarmas en los pequeños poblados del interior. El siguiente es un informe de Andrés Mesa Muñoz. Ni las zonas más remotas de Brasil quedaron inmunes al COVID-19. Los epidemiólogos esperaban que allí las tribus indígenas pudieran quedar protegidas, pero el virus se propaga, aumentando el número de muertes entre esta comunidad. El pico ha pasado en Manaus, pero la enfermedad se está extendiendo al interior y ahora va a afectar a los municipios, las comunidades fluviales y los indígenas. En Manaus, una de las unidades de cuidados intensivos decidió abrir un ala exclusiva para los nativos. Sin embargo, los que llegan hasta allí se han topado con ciertas limitaciones. Denuncian que a veces no se les reconoce como indígenas y por ende no respetan sus tradiciones. Tenían un pabellón específico para indígenas, para chamanes, para que realicemos nuestros rituales y usemos nuestras medicinas. No hay nada de eso. Tenemos que pasar por otros hospitales como referencia. Cuando llegamos allí no ponen en los documentos que somos indígenas. Líderes indígenas exigen soluciones al presidente Jair Bolsonaro. Las aldeas que están más cerca de la ciudad son más vulnerables porque muchas de ellas dependen de la comida de la ciudad y hoy están aisladas. Por lo tanto, ya tienen algunas necesidades de alimento. Con el surgimiento de esta enfermedad, el presidente Bolsonaro quiere aprovechar y dice que los indígenas tienen que morir, que los indígenas tienen que acabarse. De acuerdo con la articulación de los pueblos indígenas de Brasil, unas 83 comunidades se han visto afectadas por el COVID-19. Más de 200 nativos han muerto y más de 2.000 se han contagiado. Dejamos América Latina y viajamos hasta China, el país donde comenzó el brote de coronavirus. En Beijing, los duros inspectores del gobierno local comenzaron a dispersar y desalojar a los vendedores ambulantes. Esto a pesar de que el primer ministro chino elogiara los comercios en las aceras como un generador de empleo nocturno. Pero para el gobierno local de Beijing, los vendedores ambulantes no son estéticos y los consideran sucios. Este desalojo afecta a Yan, una mujer que no ha recibido un salario de su jefe desde febrero. Su negocio de viajes internacionales se truncó por el cierre de fronteras y tuvo que salir a las calles a vender bolsas de té. Pensó que allí estaría una esperanza económica, pero ahora, con la prohibición del mercado callejero, esa esperanza se diluyó. Estamos bastante afectados por los inspectores. Antes nos permitían montar nuestros puestos callejeros, entonces sentí que había una salida, pero siento que ya se acabó. La gente que trabaja en la industria del turismo como nosotros no sabemos qué hacer. Los negocios no se reactivarán hasta octubre. Nosotras trabajamos con turismo internacional y si ni siquiera puedo vender el té en la calle, tendré que encontrar otra manera de vivir. En el Líbano se está presentando un fenómeno preocupante. Decenas de trabajadoras de limpieza doméstica que vienen de Etiopía están siendo expulsadas de las casas en las que solían trabajar como internas. La crisis financiera de este país de Medio Oriente ha impactado la economía de las familias que están prescindiendo de los servicios domésticos en sus hogares. Pero ahora el drama recae sobre estas mujeres migrantes que se encuentran desamparadas frente al consulado de Etiopía y no tienen a dónde más ir. De acuerdo con este consulado, el viaje de regreso por persona al país africano cuesta $680 más los 14 días de cuarentena obligatorios una vez se ingresa. Una cifra inalcanzable para muchas de ellas, quienes apenas ganan en promedio $150 al mes. Algunas de estas mujeres no tienen ni siquiera sus pasaportes porque sus empleadores se los tienen retenidos y otras denuncian que además no les han pagado sus salarios o se los han pagado incompletos durante los últimos 2 años.
Lo que está sucediendo aquí es feo. Los empleadores libaneses expulsan a las trabajadoras domésticas sin suficiente ropa o sin pasaporte y nos arrojan aquí al frente del consulado etíope. Somos mujeres a la deriva, ahora dormimos en la calle. Algunos vienen a ofrecernos trabajo. Se llevaron a unas mujeres a un hotel, pero no sabemos dónde están ahora. Por favor, ayúdennos, no queremos morir aquí. En Dhaka, la capital de Bangladesh, cerca de 1.000 trabajadores de la industria de textiles se apostaron en cercanías al Ministerio de Trabajo para pedir ayuda. Están desesperados al no recibir pagos atrasados ni bonos salariales y al estar congeladas las operaciones. Aunque cientos de fábricas de textiles tuvieron permiso del gobierno para reabrir a finales de abril, muchas han permanecido cerradas ya que sus clientes internacionales no han reactivado las exportaciones hasta tanto no se haya aplacado la curva del COVID-19. Bangladesh alberga cerca de 4.000 empresas de textiles y manufacturas que emplean alrededor de 4.1 millones de trabajadores. Las fábricas no están pagando nuestros salarios ni bonos. Ahora estamos muy indefensos. No podemos pagar el alquiler de nuestra casa ni las tasas de matrícula de nuestros hijos. No tenemos dinero para comprar productos en las tiendas. Ahora solicito a nuestro primer ministro que tome medidas para que podamos obtener nuestros salarios adeudados lo antes posible. Este es el panorama de los más vulnerables en esta semana del mundo. Gracias por seguirnos. Recuerde que más información la puede encontrar en nuestro sitio web, france24.com.